Se va acercando el periodo de liquidación del impuesto de sociedades. El mes de julio es un mes bastante complicado para para las asesorías fiscales porque se junta el segundo trimestre de IVA y renta y pagos fraccionados y retenciones del segundo trimestre con la presentación de cuentas anuales y el impuesto de sociedades de, del 2020, sí, del 2020. Haré una serie de vídeos, todavía no está publicado el manual del impuesto de sociedades del año 20, así que empezaré con el último manual publicado, que es el del 19. Pocos cambios habrá. Entramos entonces en el impuesto sobre sociedades. Estoy en la página 6 del referido manual. El artículo 31 de la Constitución exige la contribución al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con el principio de capacidad económica. Una de las manifestaciones más directas de la capacidad económica es la obtención de renta. La obtención de renta, cuando se refiere a personas físicas, se grava con el impuesto de la renta de personas físicas. Y cuando es la obtiene una sociedad, una asociación, una fundación, estamos ante el impuesto de sociedades. Por lo tanto, el impuesto de sociedades es un tributo que grava la obtención de renta por las personas jurídicas. Es un impuesto directo porque grava la obtención de renta como manifestación directa de la capacidad frente a un impuesto como el IVA, que es de carácter indirecto, y es de naturaleza personal porque tiene en cuenta determinadas circunstancias particulares de cada uno de los contribuyentes. A mí me gusta, cuando estudio impuestos, seguir un esquema, ¿no? ¿Quiénes son los contribuyentes? ¿Cuáles son el hecho imponible? ¿Cuáles son las exenciones o los supuestos de no sujeción? Y una vez que estamos en presencia de un hecho imponible que se cumple por un sujeto pasivo, que es otro de los elementos esenciales, entramos base imponible, base liquidable en su caso, tipo de gravamen o escala de gravamen, cuotas, deducciones a la cuota, etcétera. Ese es el esquema que yo suelo seguir para analizar cada uno de los impuestos. Contribuyentes. Pues son contribuyentes. Contribuyente normalmente coincide con la persona del obligado tributario, pero no siempre. El contribuyente es el que soporta, es el sujeto pasivo casi siempre. ¿Sí? Y serían toda clase de entidades, excepto las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil, porque las sociedades civiles con objeto mercantil ya tributan también por el impuesto de sociedades. Entonces, en principio, tributarán por el impuesto de sociedades. Perdón, que me habían llamado por teléfono. Retomamos. Dentro de los apartados, de este apartado, se incluyen las sociedades anónimas, las de responsabilidad limitada, las colectivas, las laborales, las sociedades estatales, autonómicas, provinciales y locales, las sociedades cooperativas y las sociedades agrarias de transformación, sociedades unipersonales, agrupaciones de interés económico, agrupaciones europeas de interés económico y las asociaciones, fundaciones e instituciones de todo tipo, tanto públicas como privadas. La residencia es importante porque va a delimitar si tiene obligación de declarar o no declarar. Se considera residente en territorio español y, por lo tanto, obligado a declarar entidades en que concurra alguno de los siguientes requisitos. Fijaros, alguno. Con que concurra uno ya se es residente y a los efectos de este impuesto. Primero, que se hubiera constituido conforme a las leyes españolas. Segundo, que tenga domicilio social en territorio español. Tercero, que tenga su sede de dirección efectiva
en territorio español. Todo esto del domicilio fiscal en todos los impuestos lo que tratan es de evitar las corruptelas de residir ficticiamente en otro país, por ejemplo, constituyéndose de acuerdo con la normativa de un país que sea la fiscalidad más beneficiosa. Y si es así y luego se comprueba que en la dirección efectiva de la actividad se realiza en territorio español, es como si se hubiera constituido en España a efectos de la declaración. Los obligados a declarar se encuentran previstos en el 124 de la Ley del Impuesto de Sociedades. Este vídeo va dedicado a las sociedades limitadas, las sociedades anónimas, y nos vamos a obviar, porque si no, tendríamos que hacer montones de horas para ver temas que van a afectar a un porcentaje muy pequeño de entidades muy específicas. Entonces no voy a entrar más que en la parte más genérica de la ley. Y ya podríamos ir directamente a la declaración modelo 200 y primero decir, a ver si hubiera un esquema, sería muy interesante, algún video tutorial tengo yo por ahí, del esquema de liquidación del impuesto. De todas maneras, para terminar el vídeo de hoy, voy a hablar del punto de partida. Dentro del esquema se podrá ver cómo el punto de partida del impuesto de sociedades es el resultado contable, para lo cual nosotros tenemos que conocer cuál es la normativa contable para llegar al punto de partida del impuesto de sociedades. Por eso este es un impuesto bastante complejo. En mis tiempos, en derecho, sí que se estudiaba y lo exigían y era verdaderamente complicado para estudiantes de derecho que no tenían nociones ninguna de contabilidad poder llegar a entender cómo es la liquidación. Este es un impuesto muy economicista frente al impuesto de sucesiones, que por ejemplo es bastante más jurídico. Y hoy en día en derecho, salvo que tenga una asignatura que sea optativa, no se exige. Entonces, el punto de partida, tendríamos que estudiar la normativa del Plan General de Contabilidad, porque nosotros estamos obligados a contabilizar de acuerdo con la normativa contable. Como quiera que la ley del impuesto de sociedades establece criterios distintos para determinadas circunstancias, como puedan ser la deducibilidad de algunos gastos que son permitidos desde el punto de vista contable y no desde el punto de vista fiscal, y viceversa, por ejemplo, amortizaciones aceleradas o equivalente, ¿no?, a determinadas inversiones eh, que tengan el tratamiento de gasto, porque se amorticen de golpe, hay que diferenciar la normativa contable de la fiscal. Contabilidad. Algunos asesores siempre tenemos la corruptela porque hay un punto de escape de los principios contables, que es el principio de importancia relativa. Entonces ahí algunos nos agarramos como un clavo ardiendo para no tener que andar haciendo ajustes extracontables. Lo que hacemos es contabilizar determinados asientos al modo o con la normativa fiscal, aunque estemos incumpliendo los principios de contabilidad. Si yo, por ejemplo, tengo una inversión pequeñita y la ley fiscal me permite amortizarlo de golpe, es decir, tratarlo como gasto, yo contablemente lo puedo hacer siempre y cuando la cuantía sea relativa. ¿Cómo? Aplicando el principio de importancia relativa. Pensad que con una interpretación rígida, si yo me compro un destornillador que me cuesta 2 euros, me va a durar más de un año, tendría que amortizarlo.
Pues si aplico el principio de importancia relativa, aunque me vaya a durar más de 2 años, por aplicación de este principio me lo llevo a gasto directamente. Y no estaría incumpliendo un principio genérico, pero aplicando un principio específico. Yo siempre podría decir que a mí se me pierden los destornilladores al poco tiempo de usar, ¿no? Pero que eso es un truco que podemos tener, ¿no? Como puede hacer amortizar a, a normativa fiscal en el tema contable. Siempre y cuando yo no tenga posición de los socios y esté contabilizando a criterio de impuestos de sociedades, no sé, yo no he tenido problemas en la vida. Y así evito, porque el problema de tener una normativa contable, hacer un ajuste, cuando sea permanente no pasa nada, pero cuando sea temporal, lo que ajusto en un año tengo que reajustarlo en los siguientes, pues si yo puedo, digamos, contabilizar con un criterio más o menos homogéneo en contabilidad y en sociedades, lo hago así, ¿no? Siguiendo el principio del impuesto de sociedades, aunque sea un leve incumplimiento de los principios de contabilidad, porque me agarro al principio de importancia relativa. Otra cosa es que sea de mucha cuantía o no se pueda hacer. Si yo tengo un gasto que fiscalmente no procede y lo he hecho de verdad, pues yo voy a tener un gasto contable. Imaginar una multa de tráfico de una empresa que tiene un elemento de transporte. ¿Cómo no voy a meter contablemente ese gasto? Pues sí, que tengo que meterlo, porque si no lo tendré que pagar como administrador de mi bolsillo. Y luego lo que haré será hacer un ajuste extracontable, pero en este caso será permanente. Esa multa será gasto fiscal, gasto contable, pero no gasto fiscal. Hago el ajuste en ese año y ya me olvido del tema. Otra cosa es cuando yo tengo que amortizar aceleradamente y tengo que hacerlo un ajuste negativo en el impuesto de sociedades porque estoy amortizando más rápido que contablemente, lo que quiere decir que si yo he agotado mi amortización fiscal, tendré que hacer ajustes positivos en los años siguientes para ir metiendo lo que metí por anticipado. Y eso ya es más complejo. Y ahí es donde, si podemos adecuar un poco o homogenizar los criterios, pues así lo hago. Y nos quedamos con esto por hoy. Muchas gracias.